y les pido que me acompañen a abrir sus Biblias en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Un mensaje un poco distinto a lo que normalmente los domingos yo suelo compartir. Saben que me apasiona mucho la apologética y de vez en cuando compartimos algunos temas así, aunque eso es más para estudios. Y principalmente los domingos pues buscamos enseñar cosas que sean prácticas para nuestras vidas, cómo aplicar los principios de la palabra de Dios a los diferentes contextos de nuestra vida, a mi familia, a mi trabajo, a mi iglesia, a mi casa, etc. Y de eso fue el mensaje del primer servicio: cómo puedo en medio de la incertidumbre, de la impotencia, de la desesperanza, descansar en la voluntad de Dios, realmente aprender a descansar en Él. Pero quiero compartir ahora con ustedes un mensaje pues distinto y también de una naturaleza un poco más enfocada a la escatología, que es la materia de la teología que estudia las profecías de la Biblia, aunque no por eso dejará de tener su toque práctico, porque nos va a sacudir y sé que nos va a hacer reflexionar en cuanto a cómo estamos caminando con Dios y a tomar más en serio nuestro compromiso con el Señor. Pero antes de empezar a detallar ya más a fondo de qué se va a tratar, quiero leer Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. Dice Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que ya habían partido, los que habían fallecido, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, que es lo que él pensaba, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Este pasaje ha sido interpretado de dos formas distintas y seguramente aquí hay estas dos posturas o dos opiniones. En primer lugar está la de aquellos que creen que está hablando de la segunda venida de Cristo, lo cual por razones que veremos durante este mensaje no es probable, pero hay algunos que es lo que creen, que está hablando de la segunda venida de Cristo. Y está la segunda opción, que es la que elegimos la mayoría, no porque nos dio la gana. Cuando digo elegimos es entre comillas, sino por lo que aprendemos del resto de la Escritura, que este pasaje está hablando de lo que conocemos coloquialmente como el rapto. ¿Cuántos han oído del rapto? Del rapto han salido libros, películas, series, y en la palabra realmente el término rapto no existe. Lo que existe es el término arrebatamiento, que lo hemos traducido como el rapto, ¿no? Pero me gusta más arrebatamiento, que significa que el Señor nos arrebata, toma lo que le pertenece. Rapto es como que agarró, nos vendó los ojos y vente para acá, ¿no? Como un secuestro celestial. Dios mandó sus escuadrones de ángeles a que nos raptaran. Por eso es que es más adecuado llamarle el arrebatamiento, que es pues un momento en el que de un instante a otro el Señor llama, como aquí lo estamos viendo, a su presencia a todos sus hijos, a todos aquellos que han puesto su confianza en Él. Hay películas donde arrebata al piloto y a los choferes de los autos y bueno, todo el caos que se produce en el mundo. Y lo que creemos pues es que Satanás está preparando la mente de las personas, haciéndoles creer cuando esto ocurra que fueron los ovnis. Y por eso tantas películas de ovnis, y por eso sale tu tío Jaime Maussan y todos sus compadres ahí con las evidencias de los ovnis, etcétera, etcétera, para que cuando esto ocurra digan pues fueron los ovnis que se llevaron a toda esta bola de locos y de fanáticos. La opción que la mayoría creemos, de acuerdo al estudio de la palabra, que es la correcta, es que este pasaje está hablando de un arrebatamiento. ¿Por qué no creemos que está hablando de la segunda venida de Cristo cuando Él ya, según Apocalipsis 21, viene a reinar, establecer su reino por siempre, acabar con el mal, a juzgar a todos los gobiernos corruptos, etcétera? Porque si hablara de la segunda venida y no existiera el arrebatamiento, puesto que si la segunda venida es antes de toda la... ¿Cómo lo explico? Cuando Apocalipsis habla de la segunda venida, viene a acabar con el mal. Entonces la única forma de explicar o tratar de justificar este pasaje como la segunda venida sería indicar que el Señor viene al final de los 7 años de tribulación, cuando ya viene a traer su reino sobre la tierra.
Si no hubiera arrebatamiento, la segunda venida no podría ser antes. El Señor no puede venir y después, estando en tierra, continuar con la tribulación, porque Apocalipsis 21 dice que cuando Él viene ya no hay tribulación, ya Él viene a juzgar y a traer su gobierno sobre la tierra. ¿Sí me explico o no? Entonces, ¿cuál es el problema de creer que este pasaje habla de la segunda venida? Que para que tuviera que ser la segunda venida y no hubiera arrebatamiento, que es lo que algunos creen, dicen la Biblia no habla jamás de un rapto, de un arrebatamiento. Entonces trasladamos la segunda venida forzosamente, por la razón que ya expliqué, hasta el final de los 7 años de persecución, donde el anticristo, ya sabemos, va a marcar al mundo, o algunos creen que solamente a la región sobre la cual va a gobernar. El punto es que les va a marcar con el 666, y la iglesia pasaría, por lo que conocemos como la tribulación o la gran tribulación. ¿Cuál es el problema de esto? Que es muy, no difícil, es más bien imposible. No podemos demostrar con la Biblia, cuando estudiamos de principio a fin todos los pasajes que hablan al respecto, no se puede demostrar que la iglesia va a estar presente durante esos 7 años de tribulación. Es por eso que la mayoría de los teólogos han concluido y están de acuerdo en que este pasaje sí habla de un arrebatamiento. En lo que ellos difieren es en qué momento va a ocurrir. Si el arrebatamiento viene antes de los 7 años de persecución, cuando el anticristo trae la paz mundial y establece su gobierno sobre la tierra, o si es a la mitad, cuando él se desenmascara como el anticristo. Si el pacto se lleva a cabo y el arrebatamiento viene después, a la mitad de la tribulación, nosotros sabríamos desde el momento que inicia el gobierno del anticristo, y esto es importante para que al final lo meditemos, en qué momento vendrá el arrebatamiento, porque es de ahí en adelante 3 años y medio aproximadamente. Pero si el arrebatamiento viene antes de que el anticristo se manifieste, o de que el anticristo firme el tratado de paz, o de que inicien estos 7 años de persecución, esto significaría que el arrebatamiento podría ser ¿cuándo? En cualquier momento. Hoy a las 10 de la noche, en unos minutos antes de que termine el mensaje. Si así ocurriera y algunos se quedan, ahí les encargo porfa que acaben aquí con la prédica. Aquí les dejo el bosquejo y les encargamos la iglesia, ¿verdad? Voltea a ver a la persona que tienes al lado a los ojos, porque probablemente en unos minutos no la veas más. Ahora dile, pero tú eres el que se queda, ¿eh? ¿Y a qué voy con todo esto? Sé que ha sido un poco tediosa esta introducción, te dije que el tema sería un poco distinto, pero vamos a pasar ya a la parte trascendental del mensaje. Si yo logro demostrarte con la Biblia que el arrebatamiento, que la iglesia no va a estar en la gran tribulación y en la tribulación, ahorita explicaré por qué algunos las distinguen y qué significa en el supuesto caso cada una. Si logro demostrar que la iglesia no va a estar en ese periodo de 7 años de persecución, eso significa que el arrebatamiento podría ser efectivamente en cualquier momento. Y el tema que quiero compartir con ustedes el día de hoy se titula: Si el Señor viniera hoy. 3 puntos suspensivos. ¿Estás preparado? Si el Señor hoy, mañana, pasado mañana, de repente nos arrebatara a su presencia, te pregunto, ¿estamos listos? El mensaje de hoy, por supuesto, que es principalmente de carácter escatológico, es decir, estudiaremos algunos de estos pasajes relacionados con esta profecía, pero sí tiene una parte práctica, una finalidad, que es despertarnos en nuestra fe, en la forma que estamos llevando nuestro cristianismo. ¿Por qué? Porque veremos estas evidencias de que el arrebatamiento va a ser antes de iniciar la tribulación. Y al verlas, repito, significa que puede ser en cualquier momento. Y si puede ser en cualquier momento, hermanos, la conclusión a la que esto nos llevará de forma práctica es a que ya no podemos seguir jugando al cristianito. Ya no podemos seguir como a lo mejor le hemos llevado, de que el domingo aquí estoy en la iglesia y le canto al Señor, y el lunes estoy en Pare de Sufrir y le canto a Juan Diego, y el martes me emborracho, y el miércoles leí a Pedro, y el jueves me aventé pero a don Pedro. Y así hay mucha gente con un altibajo de convicciones en sus vidas, ¿no? Personas que se ponen en la iglesia, la del santo,
y salen y llegan a casa, al trabajo, al antro y se ponen la de Blue Demon, con un pie en el mundo y un pie en el Señor, con una apatía tremenda. Buscan a Dios cada que les da la regalada gana, cada que hay un funeral, cada que algún familiar se enferma, que tienen exámenes finales, que quieren salir con la chica que les gusta, que están en una entrevista de trabajo, que pierden el trabajo, buscan a Dios. Y ya no podemos seguir jugando a esto. Necesitamos despertar y recordar que fuimos creados por medio de Él y para Él, y reflexionar después de este mensaje en qué estoy haciendo con mi vida y si estoy preparado para encontrarme con el Señor. Jesús en Mateo 25 del 1 al 13 nos habla de 10 vírgenes, unas que encendieron sus lámparas con aceite y que estuvieron listas para recibir al esposo, que simboliza a Jesucristo viniendo a llamar a su iglesia, que es la novia, y otras que cuando Él llegó no estaban preparadas. Ojo que las dos estaban esperando al marido, pero unas estaban listas, otras no. Todos nosotros como creyentes creemos que el Señor vendrá. Este no es el problema. No hablamos aquí de las creencias, sino de las convicciones de cada quien. No de lo que creen, sino de lo que están haciendo con su vida. Que tú creas que el Señor vendrá es una cosa, que tu lámpara esté encendida es otra. Y hay muchas personas dentro de la iglesia con sus lámparas sin aceite. El aceite representa al Espíritu Santo. O sea, personas religiosas que tienen una religión pero no una relación, porque no han venido al Señor todavía, no han sido sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia, la garantía de parte de Dios de que tenemos las promesas que Él nos ha hecho. O personas que a lo mejor vinieron al Señor pero que tienen la lámpara apagada, cristianos apáticos, tibios, que dicen pues ya voy el domingo, soy cristiano pero no discípulo, entre semana me olvido de que Dios existe, a los cuales yo les pido de favor que me expliquen de dónde sacaron ese tipo de cristianismo, porque en la Biblia no aparece jamás. En la Biblia los cristianos originalmente ni siquiera se conocían como cristianos. Este término se los pusieron en Antioquía. Los cristianos originalmente se les llamaba discípulos, que significa alumnos. ¿Por qué? Porque eran alumnos de Jesucristo. Ahora, ¿un alumno es aquel que va a la escuela una vez a la semana, 2 horas? Por supuesto que no. Y este es el tipo de cristianismo que la mayoría practica. No tiene comunión con Dios, no tiene relación con Dios, no le busca, no le interesa, pero gloria a Dios, fui el domingo a la iglesia, dije amén, aleluya, compré un guachinango, se lo puse a mi coche en la parte de atrás y ya con eso ya estuvo. Necesitamos despertar y entender que este es un asunto serio y que no podemos seguir jugando al cristianito, que no existe el cristianismo VIP. Les recomiendo mucho este mensaje que hace muchos años compartí, cristianismo VIP con signos de interrogación. Ahora bien, vamos a ver esta serie de evidencias, 6 para ser exactos. Daniel capítulo 9 versículo 20 nos habla de la primera de ellas, y es justamente el pasaje donde nace esta profecía, donde se nos habla de los 7 años de tribulación. ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Y para quién es el propósito? Vamos a ver Daniel capítulo 9 versículo 20. En este contexto, si tú lees desde el versículo 1, e incluso así viene subtitulado como oración de Daniel. ¿Por quién? Por su pueblo, porque estaba el pueblo de Israel en medio de la cautividad, de la opresión, y él clama por la misericordia de Dios. Entonces recibe esta respuesta, Daniel 9 versículo 20. Dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos, pregunto, ¿por quién estaba rogando? ¿Por la restauración de quién? ¿De la iglesia? No, la iglesia no existía todavía. Esta viene mucho tiempo después de Cristo. Estaba clamando por su pueblo, por Israel. Le dice: al principio de tus ruegos, versículo 23, fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Versículo 24, 70 semanas están determinadas ¿sobre quién? Sobre tu pueblo. Todo esto que se empieza a narrar a continuación es algo que Dios determina sobre el pueblo de Daniel, sobre Israel. De esas 70 semanas, la última son los 7 años de tribulación, la que falta por cumplirse. Y sobre tu santa ciudad, fíjate, sobre su pueblo y sobre su ciudad, sobre su gente y sobre su territorio.
Dice, ¿para qué? Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Dice, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Es el tiempo que tardaría que el Señor restaurara por completo a su pueblo, pusiera fin al pecado, a la prevaricación, la iniquidad, etcétera. Es un propósito que se lleva a cabo sobre el pueblo de Israel. Sabe pues, versículo 25, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Saquen la calculadora, 7 más 62, 69. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Cuántas semanas quedan? Dice, habrá 7 y 62. ¿Y cuántas eran originalmente? 70. Entonces falta una última semana. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, fíjate qué interesante es esto, versículo 26. Dice que se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. O sea, primero viene el pueblo y luego el príncipe después va a venir. ¿Cuál fue el pueblo que le quitó la vida al Mesías? Roma. ¿Y el príncipe qué significa? Que gobierna sobre el pueblo. Entonces, ¿a quién utilizará como su plataforma el anticristo? A Roma. ¿Existe como imperio? No de la forma que muchos pueden entender el término, porque no existe ya como el imperio que antes era, hablando de Roma como nación, pero sí de Roma como religión. Digan conmigo, uyuyuy, ay, ay, ay. Estoy leyendo la Biblia, no estoy ofendiendo a nadie, es lo que aquí dice. Primero viene el pueblo y luego viene el príncipe. Y dice que va a destruir la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, es la última que nos queda, confirmará el pacto con muchos. O sea, se va a hacer este tratado de paz de 7 años entre Israel y sus enemigos de Medio Oriente. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. De alguna forma se tiene que levantar otra vez el tabernáculo para el pueblo de Israel, para que ellos reanuden con su sistema de ofrendas que ha quedado interrumpido porque no tienen ya templo. Y dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Sé que leer este pasaje por primera vez puede ser un poco complicado y confuso, pero dentro de todo lo que hemos leído, únicamente me interesa que nosotros meditemos en lo siguiente. ¿Por quién está clamando Daniel? Por Israel. ¿Sobre quién están determinadas las 70 semanas? Sobre Israel. ¿Para quién es el propósito de todo este proceso a través del cual Dios va a purificar a su pueblo? Para Israel. Entendamos esto, la profecía de las 70 semanas de Daniel es una respuesta que Dios le da cuando él estaba clamando no por el mundo, sino por Israel. Las 70 semanas son un tiempo en el que Dios enfoca su atención únicamente en Israel, y las 70 semanas completas tienen su propósito sobre Israel. Es un tiempo decretado para la restauración y el cumplimiento del plan de Dios sobre Israel. El Señor no va a dejar su plan inconcluso. Cristo vino y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Muchos de ellos no lo han reconocido como el Mesías. Entonces es hasta el tiempo de la tribulación, porque ellos están esperando al Mesías que sea un Mesías que los venga a liberar de todos sus enemigos. Ellos no esperaban un Mesías crucificado, de lo cual claramente habla el Antiguo Testamento, pero muchos de ellos tienen el entendimiento velado, o incluso pues algunos, al igual que hay cristianos apáticos, hay judíos apáticos que no conocen escritura. Profecías como la de Isaías 53 que habla claramente, al igual que otros salmos, de los sufrimientos de Cristo. Entonces esperan un Mesías que va a ser un gobernante poderoso mundial. Van a creer que es el anticristo hasta que se desenmascare, y entonces reconocerán que era Jesús, el Mesías que habían rechazado, y terminará Dios de cumplir su propósito con ellos. El hecho de que actualmente le rechacen no quiere decir que Dios les desechó. Al contrario, Dios tiene todavía su mirada puesta en ellos, y Dios tiene un plan con ellos y lo va a cumplir.
Y este último tiempo de 7 años es un tiempo de prueba, de restauración para terminar de cumplir este plan sobre Israel, no sobre la iglesia, porque con la iglesia ya ha terminado su plan. Ahorita lo voy a explicar. Entonces, si Él ya terminó de obrar sobre la iglesia, no hay razón por la cual creamos que la iglesia tenga que estar presente en la semana 70, que es estos últimos 7 años de tribulación. Ahora, muchos en medio de esto se podrán preguntar: oye, Jesse, si el arrebatamiento ocurre antes, ¿qué explicación entonces das a pasajes como Apocalipsis 7, del 13 al 17, donde claramente se habla de mártires? Y muchas personas piensan que esta es una de las evidencias de que la iglesia sí estará presente en la persecución, porque si no, ¿a quiénes se va a perseguir? Como claramente se menciona ahí, que se persiguieron y que se les quitó la vida. La respuesta es muy simple: los que se convirtieron a Cristo después del arrebatamiento. Te lo voy a explicar de una forma bastante lógica y comprensible. ¿Cuántos de ustedes tienen familiares en casa que no son creyentes? Levanten la mano. Ok, la mayoría tenemos familiares que no conocen todavía de Jesucristo, que no han entregado sus vidas. Y tú les has compartido muchas veces del arrebatamiento. Hablamos en el primer servicio precisamente de la aflicción por la que muchos pasan al quererlos convertir y no pueden, y cómo puedo descansar en el Señor. Se los recomiendo mucho. Y vamos a suponer, tú ya les pusiste la del infierno: mira, aquí vas a arder por la eternidad si no te arrepientes, y no se arrepintió. Y le pusiste esta del arrebatamiento: mira, te vas a quedar y yo voy a ir manejando y voy a chocar porque voy a desaparecer, y ahí te vas a quedar tú y te van a perseguir y te van a cambiar la marca que ya tienes del 333 por la del 666. ¿Y por qué la del 333? Pues porque eres medio bestia, por eso a la mitad, ¿no? Y se han burlado y se han reído y estás loco. Los llevaste al cine, les pusiste la de Dejados Atrás, que habla del arrebatamiento. Es una serie, ¿verdad? En algunas cuestiones pues especula demasiado, pero habla a fin de cuentas del arrebatamiento. Y creen que todo esto son mentiras. Y de repente un día tú vas con ellos en el avión, en el coche, donde sea, y en un abrir y cerrar de ojos, como ya lo leímos, tú desapareces. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tu marido, suponiendo que sea el caso, que de loca no te bajaba, va a decir: en la torre, a fin de cuentas, la vieja loca no estaba tan loca. Va a llegar a casa a ver qué pasó. Y va a ver en todas las noticias a Jaime Maussan en primera plana. Se los dije, los ovnis se los llevaron, tenían razón. Y al poco tiempo, probablemente antes o después, pero en ese contexto, también estará en primera plana que se acaba de firmar un tratado de paz en Medio Oriente. ¿Qué es lo que va a hacer él? Va a recordar todo lo que tú le dijiste. Va a llegar a casa a buscar una Biblia, este mensaje y otros que hablan acerca del tema. Y entonces es muy probable que muchos de los familiares o amigos que se burlaron de nosotros, al ver que no era una locura, vengan a los pies de Cristo. Y ellos van a ser a los que va a perseguir el anticristo. Y se van a convertir en los mártires de los que habla Apocalipsis 7 y otros capítulos. Que van a padecer y que van a ser perseguidos, pero que su convicción será tan firme que van a aguantar esta persecución. La buena noticia es que ya para ese entonces todos nosotros nos fuimos. ¿Cuántos dicen amén? Algunos como medio nervioso fue el amén, pero así de amén, como de ojalá que sí, ¿verdad? No te preocupes, al rato te arrepientes hasta de lo que no. Segunda evidencia, vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, que leímos hace rato. Entonces, en primer lugar, la iglesia no puede estar porque no es un tiempo de juicio ni restauración sobre la iglesia, sino sobre Israel. Más adelante hablaré de la iglesia, ya vimos lo que se dice de Israel. En segundo lugar, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Volvemos a leer. Pero ahora, ¿dónde nos quedamos? ¿Tú crees que termina aquí? No. ¿Cuál es el problema? La mayoría lee su Biblia. Capítulo 4, ya acabó una historia. Capítulo 5, ahí viene otra historia. Cuando en el capítulo 4, versículo 18, termina Pablo diciendo: alentados los unos a los otros con estas palabras, no quiere decir que el caso ya fue cerrado. Acuérdate que los versículos y capítulos
y los subtítulos se los puso el hombre para encontrar e identificar mejor los pasajes, por un sentido de practicidad, lo cual está bien. El error es que a veces perdemos de vista el contexto completo creyendo que un pasaje ya terminó de tratar el tema. Y aquí no ha terminado de hablar del arrebatamiento, sigue hablando, pero la mayoría llega hasta el 4, versículo 18. Está bien que tenga capítulos y versículos, pero no caigas en ese error. ¿Por qué está bien? Porque imagínate que hoy hubiera llegado. Vamos a Primera de Tesalonicenses, donde dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Si así con capítulos y versículos muchos andaban por Génesis buscándolo, ¿verdad? Imagínate sin capítulos y versículos menos lo encontrarían. Pero aquí no ha terminado, dice el 5, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones. Este pero nos indica que viene conectado con el versículo anterior, porque si empieza directamente con un pero, la oración es inconclusa. Imagínate que yo de la nada llego hoy y antes de: hola hermanos, ¿cómo están? Buenos días, les digo: pero no estoy muy cansado. ¿Tiene sentido y lógica esto? No, me estoy comiendo una oración previa. Ya tiene sentido cuando te digo: me dormí tarde, pero no estoy muy cansado. Entonces de igual forma está hablando del arrebatamiento, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, ¿cuándo va a ser? No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, toma nota para el final, estudiaremos también esto, vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, o sea, el tratado de paz que te decía, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás. Lo que dije al principio, ya basta de estar apáticos y dormimos, velemos y seamos sobrios. Dice Pablo, es hora de despertar. Versículo 7, porque los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan, aunque yo conozco muchos que de día y de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor, con la esperanza de la salvación como yelmo. Porque esto es lo que me interesa, versículo 9, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió, dice el versículo 10, por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. La Biblia dice que Dios no nos ha puesto para ira. Ahora, ¿qué significa esto? Tú te encuentras en muchas ocasiones que la Biblia nos habla de la ira de Dios. Y la ira de Dios no significa que Dios voltea con sus ángeles y les dice: ira Miguel, ira Gabriel. Es un enojo santo de Dios, es un juicio que trae producto de un enojo santo en contra de la maldad, la injusticia y el pecado. Y una de las formas en que se le llama al periodo de la tribulación en la Biblia, tú lo vas a encontrar si buscas una concordancia, es como el día de la ira. El día en singular, no dice los días de la ira, aunque Dios muchas veces ha mostrado su ira santa, se le llama así porque es el momento en el que Él finalmente va a desatar su juicio de una vez por todas sobre la tierra para acabar con la maldad de ella. Y tienes por una parte estos pasajes que nos hablan del día de la ira de Dios, y por otra parte Tesalonicenses, hablando de este contexto, dice que Dios no nos ha puesto para ira. ¿Qué conclusión te lleva a esto? La iglesia no estará en ese día de la ira de Dios. Ahora, ¿qué responden muchos a este argumento? Dividen la tribulación en dos. Dicen que los primeros 3 años y medio son la tribulación, que es cuando el anticristo lleva a cabo la persecución, y luego viene el juicio de Dios. Y algunos dicen, es que es la tribulación y la gran tribulación, y el día de la ira está hablando de la gran tribulación. O sea que muchos dicen, la iglesia sí pasará la tribulación, pero no la gran tribulación. Estará 3 años y medio, pero a la mitad se va. Es una respuesta que puede tener sentido, pero siguen teniendo pendiente responder cuál es el propósito de Dios para la iglesia en ese tiempo. ¿Por qué Dios permite que la iglesia se quede? Porque repito, y explico yo un poco más a fondo acerca de la iglesia. Ese tiempo es un juicio sobre la tierra. Es un tiempo de restauración sobre Israel también. Ninguna de las dos cosas tiene sentido para la iglesia. ¿Por qué?
La iglesia por su naturaleza ya no puede pasar por este juicio. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó en nuestro lugar el juicio que merecíamos. Por eso ya no hay más condenación para quienes están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8 versículo 1. La iglesia ya ha sido perfeccionada, liberada de todo juicio. Además somos parte del cuerpo de Cristo, de modo que si la iglesia pasa otra vez por ese juicio, es decir, que Cristo está pasándolo y que la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario quedó incompleta o inconclusa, que no fue suficiente, porque Dios tuvo que volver a juzgar a la iglesia otra vez. Esto no es así. La iglesia puso su confianza en Cristo, y aquel que no conoció pecado, por nosotros hace pecado, para que nosotros fuésemos llamados, ¿qué? Justos delante de Dios. Ya delante de Dios no hay pecado. Seguimos pecando como hace poco lo vimos, pero ya fuimos libres. La sangre de Cristo nos limpia. Primera de Juan 1:7, que significa katsarizo en griego, elimina, borra, purifica. Ya no hay pecado ante los ojos de Dios. Y la Biblia dice también en Primera de Juan capítulo 4 versículo 17, que tenemos que tener confianza en el día del juicio. ¿Por qué? Por nuestra confianza puesta en la obra de Cristo Jesús. No porque tengo confianza en mis obras, en mis méritos, sino porque Él ya pagó por mí. Así que ya no tengo miedo. En ese mismo evangelio iba a decir, en esa misma carta, Juan dice que el perfecto amor de Dios en nosotros, que ha sido manifestado, nos libra de todo temor. ¿Cuántos cristianos hay que viven con este miedo? Yo me acuerdo que antes, cada que fallaba tenía miedo, porque sentía que iba a salir de la casa y que por causa de mi pecado el primer tráiler que pasaba me iba a atropellar. Y muchos años viví así, bajo juicio, bajo condenación. Ahora, no es que ahora abuso de esto y lo llevo a libertinaje. Entiendo que cuando peco me tengo que arrepentir genuinamente. Pero ahora a diferencia de antes, cuando peco tengo confianza, no en que mis buenas obras van a equilibrar la balanza, sino en que por medio de la obra de Cristo Jesús yo he sido libre de todo pecado, presente, pasado y futuro. Repito, sin abusar de eso y convertir la gracia en libertinaje, lo cual ya no es gracia, ya es desgracia. Porque también dijo Pablo a los Romanos, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo pues viviremos aún en él? Entonces Cristo ya llevó todos nuestros pecados. Cristo, hermano, no sé si logramos entender la magnitud de eso, nos hizo completamente libres. Colosenses dice que el acta de decretos que nos era contraria a Cristo la clavó en la cruz del Calvario, que despojó a los principados y potestades, que los exhibió públicamente. Colosenses dice que nos trasladó Dios del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos por su sangre el perdón de pecados. Ya no hay más juicio sobre nosotros. Ya no estás bajo la ira de Dios. Dile al de al lado, ira. Ya no estás bajo la ira. Estamos bajo la gracia. Y si la iglesia pasa por ese tiempo de tribulación, entonces otra vez la iglesia, diríamos, está bajo la ira, cuando no es así. Ahora, respondiendo a los que dicen, es que sí son los primeros años los que estaremos y luego no, y en el día de la ira no, pero en el principio sí, vuelvo a preguntar, ¿cuál es el propósito si Dios ya cumplió su propósito en la iglesia a través de Cristo? Si la iglesia tuviera que estar los primeros 3 o los segundos 3 o los 7 cualesquiera, estaríamos hablando que las promesas de Dios no tienen efecto, que la muerte de Cristo fue ineficaz y que su obra fue inconclusa. La iglesia, repito, no tiene que pasar por ese tiempo, porque ese tiempo es para redimir a su pueblo, a Israel. Para la tierra es un juicio, para su pueblo es para redención, para expiación. La iglesia no tiene ni que redimir ni que expiar, porque Cristo ya hizo la obra completa. Por eso es que es únicamente para Israel. ¿Me explico? Ve lo que dice Efesios capítulo 2, del 1 al 6. Y dice, y Él os dio vida, dice dará o dio. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ya nos dio vida, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos, dice el versículo 3, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira,
destinados para la ira de Dios, lo mismo que de los demás. Pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta es la posición de la iglesia. Como Dios ya ha terminado su obra en este sentido, claro que tiene cosas que obrar en nuestras vidas, pero este tiempo, repito, de acuerdo a lo que vimos en Daniel, para expiación, para transformación, para restauración de Israel, ya no tiene sentido para la iglesia, porque ni puede pasar por el juicio porque Cristo ya pagó nuestro lugar, ni la iglesia va a ser redimida otra vez porque ya Cristo nos redimió con su sangre. Tercera evidencia, si todavía esto no es suficiente, Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 10. Dije que veríamos 6. Apocalipsis 3, versículo 7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, la única iglesia dentro de 7 que fue hallada fiel. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, le dice a la iglesia. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta es la iglesia fiel, la que guardó su palabra, la que no niega su nombre. ¿Cuál es la promesa que se le da a esta iglesia fiel? Versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Versículo 10 es la promesa. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Se le promete a la iglesia fiel que Dios la va ¿a qué? A guardar de la hora de la prueba que viene sobre todo el mundo entero. Este pasaje en el original puede significar dos cosas. Uno, que Dios va a proteger a los creyentes en medio de los juicios. O sea, aquel que cree que nos vamos a quedar, significaría, en el dado caso de que así fuera, que repito, es difícil con la Biblia que tú puedas apoyar mucho esta posición por todo lo que hemos estado viendo, pero supongamos que tú dices, no, es que yo creo que me voy a quedar y me voy a quedar y me quiero quedar. Ok, pues te quedas, ¿verdad? Entonces, a la iglesia fiel, si ese fuera el caso, Dios la va a guardar. Similar a lo que ocurrió con Daniel en el foso de las suegras, de los leones, y con sus 3 amigos en el horno de fuego. Dios no impidió que fueran echados, pero los guardó y no fueron tocados. Entonces, esto significaría, en primer lugar, que en dado caso de que la iglesia fiel y verdadera se quedara, sería guardada y tocada. O la segunda opción, que es la que yo creo, es que Dios va a librar a los verdaderos hijos suyos, a la iglesia de Filadelfia, de estos juicios. Ahora, algo que hay que aclarar bien importante es que a las otras 6 iglesias donde en Apocalipsis se les habla que representan a todos los tipos de cristianos, no se les hace esta promesa. Solamente a la iglesia de Filadelfia se le dice, yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Así que de acuerdo a este punto tenemos 2 opciones. Uno, que solamente la iglesia fiel y verdadera, la que guardó su palabra, la que dio testimonio, será arrebatada, mientras que los demás, la iglesia que desea ser iglesia, la cual yo llamo congregantes, ¿sí van a pasar este tiempo de prueba? Los que el domingo iban, pero entre semanas olvidaban que Dios existía, creían que por haber ido, levantado las manos, dar su diezmo, ya habían comprado la salvación, nunca entendieron que no era una religión, que era una relación, nunca tomaron en serio a Dios, nunca les interesó servirle, nunca les interesó compartir la palabra, ni a su familia, ni a los demás, jamás la guardaron, jamás la vivieron, fueron cobardes, no tuvieron valor de hablar públicamente de su fe, al contrario, se corrompían con los demás, negaban su fe en Cristo Jesús. Esta iglesia no es iglesia, esta iglesia es una pseudoiglesia, congregantes que iban el domingo a un lugar, pero nada más. Y esta iglesia, que no es la iglesia de Filadelfia, sí va a pasar este tiempo de prueba donde su fe va a ser purificada, donde van a poner su confianza realmente en Dios, donde van a aprender a confiar en Él. Un ejemplo de esto es Apocalipsis 2:22, fíjate. Dice, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y dice, a los que con ella adulteran, hablando de Jezabel,
si no se arrepintieren de las obras de ella. Van a ser arrojados este tipo de cristianos de la iglesia de Tiatira que toleraba las obras de Jezabel. Dice, ¿en qué? En cama y en gran tribulación, para que a través de esta tribulación ellos fueran purificados en su fe que no era genuina. ¿Qué es lo que va a ocurrir con este tipo de creyentes, entre comillas, que van a pasar por un tiempo complicado cuando se queden después del arrebatamiento, que se darán cuenta de que toda la vida jugaron al cristianito, que dirán, tómala, esto no era broma, si era en serio, uyuyuy, ayayay, y se van a arrepentir genuinamente y se van a convertir también en parte de estos mártires. Y la otra opción para aquellos que creen que la iglesia pasa los primeros 3 años y medio, la otra opción de esta promesa de guardar a Filadelfia en medio de la prueba, es que ambas iglesias se quedan, tanto la iglesia fiel y verdadera como la de los congregantes, los que nunca guardaron la palabra, los que no se rindieron genuinamente al Señor, pero que a diferencia de ellos que sí iban a ser tocados y perseguidos y parte de los mártires, la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel, Dios tal cual lo prometió, va a guardarla y no va a ser tocada. La única razón por la que tal vez tendría sentido que esta iglesia se quedara es para predicar la palabra. El punto es que no tenemos que tener miedo. El perfecto amor echa fuera todo el temor. Creas lo que creas, tienes que tener paz, porque pase lo que pase, ya sea porque Dios nos lleva o porque nos protege, pero si eres la iglesia fiel, no vas a ser tocado en este periodo de persecución. No escuché el mismo amén de hace rato. Porque qué bonito es, todos nos vamos. Pero ya resulta que no es todos, es todos los que son parte de la iglesia de Filadelfia. Y no voy a preguntar y decir levanta la mano, ¿cuántos creen que son parte de la iglesia de Filadelfia? Respóndete tú solo esa pregunta y que tu conciencia te remuerda y te atormente el resto del día. Y si no eres parte de, todavía no es demasiado tarde. Si eres parte de, ten paz, porque Dios nos lleva. Y si te llegaras a quedar que yo me equivoqué y que los que decían que nos quedamos 3 años y medio tenían razón, no seremos tocados. Y hasta va a estar padre, imagínate en medio de la persecución con tu metralleta aquí como en el Antiguo Testamento, como Josué conquistando, enfrentándote a los ejércitos del anticristo, pero como Dios prometió guardarte, vas a tener así como los superhéroes una capa invisible para que no te toquen. Entonces a los que les gustan todas estas ondas de los superhéroes lo van a disfrutar porque lo van a vivir en carne propia, ¿verdad? Pero si no eres parte de la iglesia de Filadelfia, o sea, si tú al hacer un análisis sincero reconoces, Dios es verdad, no guardo tu palabra, ni la medito, ni la conozco, ni me interesa, la menosprecio. Al principio del mensaje hablé de las diferentes opciones que tenemos para estudiarla y ninguna de ellas te interesa. Y hay en internet prédicas gratis, ya hay libros, ya hay PDFs, o sea que por recursos nadie tiene pretextos. Y hay estudios y discipulados y tantos eventos que tenemos aquí, todos los hacemos gratis, ninguno lo cobramos a menos que incluya alimentos o algún viaje o retiro. Nada, qué flojera, mejor me quedo aquí a ver la biografía de Juana la Cubana, aquí a ver Peppa Pig en la casa. Entonces, esta no es la iglesia de Filadelfia. Y si este es tu caso, entonces lo que te digo no esté en paz, porque sería darte, como dice Jeremías 23, falsas esperanzas. Lo que te digo en este caso hipotético es arrepiéntete, ponte a cuentas con Dios, entrégale genuinamente tu vida, porque Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pregunta de examen, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? Digan conmigo, tss. Primera de Juan capítulo 2 del 4 al 6 dice, no todo el que dice yo le conozco, el que dice yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Porque el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Por esto sabemos que el amor de Dios verdaderamente se ha perfeccionado. Y por esto sabemos que andamos en él, porque guardamos sus mandamientos. Entonces yo soy un cristiano que el domingo, amén, aleluya, gloria a Dios, pero entre semana hago un desastre de mi vida. Yo no puedo ser catalogado como la iglesia fiel. Sin vacaciones, ahí ando con la Biblia 10 minutos en la playa, pero de repente la bajo para ponerme a ver quién pasa frente a mí en la playa. Pues una cosa es que obvio se pasó enfrente de ti y la viste, ¿no? Ni modo que adivines quién va a pasar y lo cierres.
O porque hay mujeres también así, viste, pues pasó enfrente, ni modo que adivine quién va a pasar, o avísame para cerrarlos antes, ¿no? Pero es diferente que ya te pasó y ya ni modo. Pero otra cosa es que, ¿verdad? Y podemos hablar de muchas cosas. Y finalmente podemos burlarnos de todo el mundo, pero dice Gálatas 6:7, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que siembres vas a recoger. Cuarta evidencia, esta es interesantísima. Si tú lees todo Apocalipsis haciendo este ejercicio únicamente, vas a poder verificar esta información. Dime cuántas veces y en qué capítulos aparece la palabra iglesia. La palabra iglesia aparece 19 veces en los capítulos 1, 2 y 3, donde van dirigidos estos 7 mensajes a las 7 iglesias en Asia. Pero después, súbita y misteriosamente, el término iglesia desaparece y no vuelve a ser mencionado hasta el capítulo 22, cuando ya habla de la segunda venida de Cristo, el reino milenial, la vida en la eternidad, etc. ¿A qué crees que se deba que en todo ese intermedio no aparece la palabra iglesia? A que todos esos capítulos, ¿sabes qué es lo que narran? La tribulación. Todos esos 7 años de persecución y de juicio sobre la tierra. Y el hecho de que no se mencione una sola vez en todo este intermedio de capítulos la palabra iglesia, es otra de las evidencias de que la iglesia no estará presente en ese momento por la razón que ya explicamos. Porque ya para ese entonces estamos en la presencia de Dios, porque Dios concluyó su obra sobre la iglesia a través de Jesucristo, que como persona nos sigue perfeccionando porque no somos perfectos, sí Señor, pero delante de Dios, entendámoslo, ya somos puros, aceptos y sin mancha. Ya así somos ante los ojos de Dios. ¿No es precioso esto? Tú te ves frente al espejo y dices desgraciado, infeliz, malnacido y malparido. Y mucha gente tiene la estima hasta abajo y por eso cae en pecado y ahí se queda y no se levanta porque dice qué vergüenza, porque así se sienten. Y tenemos que entender, no, Dios no nos ve según lo que somos, sino lo que seremos y lo que Cristo hizo por nosotros. Nos ve a través de Jesucristo. Por eso hace poco te compartía, en cada una de las epístolas a las iglesias, aunque seguían pecando, Pablo jamás dice, Pablo a los paganos de los corintios, Pablo a los pecadores de los filipenses, siempre se dirige a ellos como los amados santos de Dios. Santo no significa que no rompe ni un plato y que tiene una aureola aquí en la cabeza. Que aquí en la iglesia sí parecemos ese tipo de santos. Pero voltea a ver a la persona que tienes al lado a los ojos. Mira, aquí se ve bien lindo, ¿verdad? Aquí tiene cara de que no rompe ni un plato, sí, mi amor, lo que tú digas. Voltéala a ver, de verdad hazlo, a los ojos. Así como se ve de mustio, tiene lo suyo. Y las que voltean a ver al marido dicen, ¿qué significa santos? Apartados. Dios ya nos apartó para Él. Le pertenecemos. Somos sus hijos. Nos adoptó. Nos redimió. Redimir es el término que se utilizaba cuando antes una persona libre compraba un esclavo para darle su libertad. Éramos esclavos del pecado, no más. Cristo nos hizo libres con el poder de su sangre, de su sacrificio. Completamente libres. Amén. Últimas 2 evidencias, si me apoyan aquí arriba con el teclado. Ah, mira, ya estabas por acá. Eso es discernimiento, ¿eh? No te lo reveló carne ni sangre. O a lo mejor significa que me apure. Espero que no, porque más rápido se cansa alguien en el teclado que yo de hablar, ¿eh? Una vez en la Congre del Norte, ahí son los servicios más cortos y más rápidos. Y no me acuerdo, creo que el de las ofrendas echó una prédica aquella ocasión. Y me dejaron como media hora para predicar y era el último servicio. Y ahí no hay tanta prisa porque ya nos encima otro más. Desde la media hora estaba el del teclado y le dije, pues ojalá que aguantes media hora seguida porque yo voy a seguirle con toda la hora de predica. Y dicho y hecho, ahí estuvo y acabó así. Se fue a comer y agarraba los cubiertos así con los dedos engarrotados. Vamos a segunda de Tesalonicenses, donde se vuelve a retomar el tema. Y dice en el capítulo 2, versículo 1.
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, el anticristo. Dice el versículo 5: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción desde ese entonces el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Ya no habla de lo que lo detiene como lo que lo detiene, como si fuera un objeto. Ahora habla de quien lo detiene, hablando de una persona o un grupo de personas, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Ahorita te voy a decir qué significa esto. Y entonces, cuando lo que lo detiene se ha quitado, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, versículo 9, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso, qué fuerte, es un juicio sobre ellos, dice, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en injusticia. Aquí la Biblia dice que se va a manifestar este hijo de pecado, el anticristo, cuando lo que lo detiene se ha quitado de en medio. Muchas veces se ha predicado que lo detiene y que va a ser quitado es el Espíritu Santo. La pregunta es: ¿cómo puedes quitar al Espíritu Santo si es omnisciente? Omnipresente. Está en todas partes. Tú no lo puedes quitar. Dios abarca todo el universo. La otra opción, que tiene mucho más sentido, es que lo que detiene la manifestación del anticristo es la iglesia. Dios, por amor a su iglesia, no le permite manifestarse, porque sigue Dios obrando su propósito a través de ella, de predicar la palabra a todo el mundo. Cuando la iglesia termine de predicar la palabra a todo el mundo, entonces le autoriza al anticristo que lleva a cabo toda esta serie de eventos, y luego Dios trae su juicio sobre la tierra. Pero ya parece entonces Dios quitó de en medio a la iglesia, que es la que lo está deteniendo. Y cuando Dios la quite, dice: ahora sí, lo voy a permitir para terminar de obrar sobre Israel. Me llevo a la iglesia, ya terminó mi plan con ella, pero Israel todavía está inconcluso. Los elegí, los llamé por un propósito y no los voy a abandonar. Voy a terminar con ellos. Y este tiempo es para redimirlos y para purificarlos, para acercarlos a mí otra vez. Y por último, hace rato leímos en Primera de Tesalonicenses, hablando del arrebatamiento, que aquel día vendría como ladrón en la noche. ¿Te acuerdas? Ahora, ¿qué significa esto? Como ladrón en la noche. Esto significa que no tenemos idea cuándo va a ocurrir. Reflexione lo siguiente: si el arrebatamiento fuera a la mitad o al final, sabríamos cuándo va a ocurrir, porque empezamos a hacer cuentas y decimos: a ver, es a los 3 años y medio, entonces yo ya sé que a partir de ahorita, en 3 años y medio, Dios va a llevarse a su iglesia, aproximadamente en ese tiempo. ¿Qué dirían muchos? Pues peco 3 años y luego me arrepiento 6 meses antes. Hay gente tan cínica que créeme que lo haría. Pero hay un problema que tiene que enfrentar la gente que piensa que así va a ser. ¿Por qué dice que va a ser como ladrón en la noche? Si es al final, también sé que es al final de los 7 años. Pero ladrón en la noche significa que va a ocurrir en un momento que yo no espero. El ladrón no avisa que va a robar. Si el arrebatamiento fuera a la mitad o al final, ya no sería como ladrón en la noche, porque sabremos los tiempos. La única forma en que esto puede cumplirse y que este pasaje tiene sentido es si no tenemos idea de cuándo va a ser. ¿O acaso conoce a alguien, para que esto tenga sentido, un ladrón muy amable que avise cuando va a robar? ¿Estoy loco? ¿O es este el significado de este pasaje?
O levanten la mano y díganme, no, Jesse, yo sí conozco un ladrón que avisa. ¿Alguna vez te tocaron la puerta de la casa y dijiste, ¿quién es? Buenas tardes, soy el señor ladrón. Le vengo a avisar que mañana en la noche le voy a robar. Ah, mucho gusto, señor ladrón. No se preocupe, le dejo la puerta abierta y un sándwich ahí de jamón de pavo para que se lo coma. Tengo 3 teles y 2 Xbox y 3 celulares y una caja fuerte. Gracias por avisar, qué amable es usted. El ladrón no avisa. El ladrón llega cuando menos lo esperas. La única forma que este pasaje puede cumplirse es si el arrebatamiento ocurre antes de los 7 años. Es la única forma en que encaja dentro de esta descripción. Porque si viene antes de los 7 años, entonces significa que no sabemos cuándo va a ser, lo cual implica que puede ser en cualquier momento. En cualquier momento esto puede ocurrir. Hay un video que seguramente tú conoces. Les voy a pedir de favor si me lo pueden proyectar y dejamos tantito el teclado. Es de algunos segundos, pongan mucha atención. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come Si lo que ocurrió en este video ocurriera ahorita, de acuerdo a la descripción de lo que es la iglesia de Filadelfia, y no se trata de infundir temor, al contrario, se trata de infundir paz, de ser libres del temor, descansando en el amor de Cristo Jesús, pero realmente descansando en ese amor. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Estás despierto, como Pablo dijo? ¿Velando, atento, preparado? ¿Sabiendo que los tiempos son cortos? ¿Compartiendo la palabra con los demás? ¿Recordando que fuimos creados por Él y para Él? ¿Que tenemos el propósito de anunciar las buenas nuevas para que todo el mundo conozca? ¿Cómo están nuestras vidas ante los ojos de Dios? ¿Es nuestra vida íntegra? No que aparentamos ante los demás, porque puedo engañar a todos, pero no puedo engañarme a mí mismo. ¿Qué dice mi conciencia? No qué dice mi familia, qué dicen mis amigos, qué dice mi iglesia. ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo está mi situación con Dios? Y aprovecha esta oportunidad, si es necesario, para despertar, para ponerte a cuentas con Dios. Y dile: Señor, te doy gracias, porque con ese amor tan grande con que me has amado y elegido, me has librado de toda condenación, de todo pecado. Pero es muy probable que yo haya abusado de tu gracia y que he vivido una vida, Señor, no íntegra ante ti. Señor, te pido perdón si he sido un cristiano apático, dormido, apagado, tibio. Un cristiano de domingo, lo cual no existe en el Nuevo Testamento jamás. Los verdaderos cristianos perseveraban todos los días en ti, en la oración, en la escritura, en la alabanza, no como una forma religiosa para intentar agradarte, sino como un estilo de vida que ellos disfrutaban. Porque no hay privilegio más grande que estar en comunión contigo, conocerte y hacer tu voluntad, que además de buena y perfecta es agradable. O sea que no se trata de hacernos los mártires y decir cuánto sufro. No, a veces la pasaremos mal, pero aún así, aún allí su voluntad seguirá siendo agradable. Señor, dile en esta hora: quiero dejar de jugar al cristianito. Quiero despertar. Quiero sacudirme, Señor, de todo este letargo espiritual en el cual he vivido, de toda esta religiosidad, de toda esta apatía, y buscarte en serio. Amar tu palabra, ser ese hombre
del Salmo 1, Señor, que dice que es bienaventurado y que medita tu palabra de día y de noche, y que es como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y que su hoja no cae, y que todo lo que hace tú lo prosperas. Dile: quiero plantarme en tu palabra con mi familia, quiero buscarte, quiero saber más de ti, quiero entregarme más a ti, vivir por ti y para ti. Dile: Señor, enséñame de qué forma puedo servirte, enséñame a hacer tu voluntad. Dile: Dios, gracias, porque hoy que tu misericordia es nueva cada mañana, me das la oportunidad de ponerme a cuentas contigo. Quiero ser esa iglesia de Filadelfia, tener el valor de predicar de ti, retener el testimonio, no importando lo que pase, guardar y amar tu palabra. Que la Biblia no sea un libro más en mi librero, que yo lo vea como lo que tantas veces he dicho, que es la palabra de Dios, el manual del Creador para mi vida, y alinearme a ella, vivir de acuerdo a lo que tú dices, tomar decisiones no pensando en qué es lo que más me beneficia, sino en qué es lo correcto. No puedo andar por la vida pensando en qué me va a evitar problemas o qué me va a meter en problemas. Tengo que andar por la vida pensando qué es lo correcto y punto. Y si lo correcto implica perder el favor de los hombres, si lo correcto implica perder dinero, si lo correcto implica, Señor, renunciar a cosas que amaba antes, como Pablo dijo, hoy renuncio a todo eso y lo estimo como pérdida, como basura, con tal de ganarte a ti, de tenerte a ti, lo cual es incomparable. Dile: Señor, seré esta iglesia de Filadelfia y tendré paz, porque sé que el día que tú vengas, yo me iré contigo. Sé que algún día estaré en tu presencia. Y mientras tanto, Señor, dime qué quieres que haga. Y si tú no le conoces, si a lo mejor vienes por primera vez, segunda, no lo sé, nunca has tenido una relación con Él, tienes una religión, hoy quiero invitarte a que también te des la oportunidad de acercarte a Él, a que también a través, como lo has visto el día de hoy, de la sangre de Cristo, tú puedas recibir ese perdón. La Biblia dice que todos por causa del pecado estamos destituidos de la gloria de Dios, y por eso vino Cristo, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree y le recibe, dice Juan 1:12, Dios le da el derecho de ser llamado hijo de Dios. Sé que tú tal vez estás pensando: pero yo tengo ya una religión. Qué bueno, no te invito a que cambies de religión, te invito a que inicies una relación, porque la Biblia nunca habla de tener una religión. Si fuera por una religión, te pregunto, ¿para qué vino Cristo? ¿No sería un desperdicio su muerte? Vino porque las religiones son el esfuerzo e intento humano por acercarse a Dios, y eso siempre será insuficiente. Desde el Antiguo Testamento Dios estableció que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Él, que la salvación es por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2 del 8 al 10. Es por ello que Juan 14:6, verifícalo en cualquier Biblia que tengas en casa, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Hoy te invito a que te des la oportunidad de acercarte a Él, de entregarle tu vida. Y si tú lo quieres hacer ahí en tu lugar, dile estas palabras, dile: Dios, yo reconozco también que he vivido lejos de ti, que a lo mejor he sido una de las otras 6 iglesias infieles, o ninguna de ellas, sino más que un religioso. De cualquier forma, hoy quiero acercarme a ti. Quiero ser como la iglesia de Filadelfia. Quiero aprender, Señor, a vivir en tu palabra, amarla, guardarla, valorarla. Reconozco que he vivido lejos de ti, que me acuerdo de ti cada vez que paso algún tiempo difícil, pero que regularmente vivo como si tú no existieras. Quiero cambiar eso en mi vida, y eso no implica que seré perfecto, porque es imposible hacerlo y más de la noche a la mañana, por lo que no te prometo perfección, pero sí rendición. Lo único que estoy comprometiéndome contigo es a rendirte mi vida, a buscarte. Lo demás sé que tú lo harás. Incluso hay cosas que mi carne en este momento no quiere dejar. Te pido que tú me ayudes. Señor, tú guíame, tú muéstrame qué es correcto y qué es incorrecto. Tú fortaléceme para hacer tu voluntad. Yo solo quiero honrarte y ya no vivir lejos de ti. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Límpiame con tu sangre y ven a gobernar en mi vida. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador, mi Padre y mi mejor amigo. Te doy gracias por esa oportunidad, porque, Señor, de hoy en adelante todo será distinto, pues ya no estoy solo, ahora soy tu hijo. Estoy en tus manos y tú me guardas, y el día que tú vengas yo también me iré contigo. Gracias, Señor, porque estas promesas me dan paz, porque descanso en ti. En el nombre de Jesús, amén.